Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Hace más o menos un par de meses había analizado un pequeño computador, muy pequeño y potente para mi parecer, el Late Panda Delta. Pues bien, estuve probando todo este tiempo el computador y me animé a comprar la pantalla que la vende el mismo proveedor, se llama DF Robot. Una pantalla de 7 pulgadas como la que vemos acá al fondo. Y me gustó muchísimo porque el proyecto es volver este pequeño en un mini computador y poderles mostrar a ustedes todo este proceso. Acá en el video vamos a analizar el funcionamiento de esta pantalla con el Late Panda para los que quieran animarse a hacer un proyecto como este. Así es que vamos con el video. Bueno, y acá tenemos nuestro pequeño computador, el Late Panda Delta. Para los que quieran saber el rendimiento de este pequeño computador, anteriormente, hace un par de meses, había subido un video, acá les dejo la anotación, con un análisis muy completo. Y acá tenemos la pantalla que fue la más reciente adquisición, puesto que el proyecto que tengo en mente es de convertir este pequeño en un mini portátil, un mini laptop totalmente funcional. Bien, este trae dos buses de datos, uno es para la imagen, el grueso, este que vemos acá. La conexión es muy simple, si nos damos cuenta a cada lado hay un punto que nos indica que esa es la forma correcta de conectarlo. Una vez lo ajustamos, simplemente bajamos la palanca esta para que quede ajustado y no se suelte. Bien, ya están los dos, bueno, de hecho el otro ya viene así. Y lo siguiente que debemos hacer es conectarlo a nuestra board del Late Panda. Y lo mismo, ubicamos los dos puntos para saber que estamos conectando en la forma correcta nuestro bus de datos, nuestro bus para la imagen. Aseguramos y luego conectamos el más pequeño, que ese corresponde al touch, es decir, esta pantalla es táctil también. Nos va a funcionar como una tablet, más adelante vamos a ver. Y ya tenemos conectado, simple y fácil, ya no era nada más. Ahora simplemente es acomodar, retirar, voy a retirar la película de la pantalla. Bueno, lo siguiente será conectar la corriente para poder encender nuestro mini computador. Acá yo no voy a hacer ningún análisis, simplemente es mirar el funcionamiento de la pantalla, porque ya había hecho un video completo del análisis de rendimiento de este Late Panda. Bueno, y la pantalla me sorprendió muchísimo, estaba un poco preocupado porque la pantalla es solamente de 7 pulgadas y pensé pues que el funcionamiento iba a ser un poco complejo, pues porque sobre todo yo tengo dedos gruesos, entonces para personas con manos grandes pues de pronto pensé que era un poco complejo, pero no, la pantalla responde bastante bien, es muy precisa, el brillo me parece que es adecuado, el correspondiente, entonces funciona bastante bien. Yo finalmente hice una adecuación para poder adaptar por detrás la board del Late Panda, hice una base provisional. Como les digo, el proyecto a futuro es convertir esto en un mini laptop, pero por ahora la voy a dejar así y con un teclado y un mouse inalámbrico para poderla usar como un computador. Bien, acá vamos a hacer las pruebas. Funciona bastante bien la pantalla, la verdad me dejó bastante contento. Este accesorio lo consiguen también en la página de DF Robot, que son los que producen esta board. Les dejaré todos los links en la descripción del video, mejor dicho. Bueno, el funcionamiento yo ya lo había analizado en el video anterior, pero pues creo que un repaso rápido para documentos, para ofimática, para videos, funciona bastante bien. Con algunos juegos, en el video pasado, en el análisis pasado, me sorprendió el rendimiento y por eso me decidí a comprar esta pantalla para sacarle máximo provecho a esta board, a este pequeño computador. Bien, como tablet también funciona bastante bien, el rendimiento me parece excelente y es por eso que adquirí acabo de comprar este teclado por AliExpress. Es un teclado muy pequeño para que cuando llegue
empezar a trabajar en un proyecto de convertirlo en una laptop, como vemos acá. He visto varios videos como este en YouTube. Quiero hacerlo pero un poco más elaborado y poderles mostrar a ustedes el video, el resultado de esto. Y ya, eso es todo por hoy. Y bien amigos, como siempre, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un buen like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Comparte este video, si no estás suscrito, dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.